Bueno, oigan, le estaba diciendo al principio que un nuevo tema que has puesto sobre la mesa y que tristemente se ha convertido en un tema de discusión que ni siquiera debería de serlo, al menos en el punto político, ¿no? Porque es nada más, los datos de personas desaparecidas existen, son, incluso los aporta parte del propio gobierno, y aún así tenemos a Andrés Manuel obstinado en que la cifra de hecho está sobreestimada, ¿no? Que de hecho el número real es mucho menor, según él, y que por eso mandó a hacer un súper práctico censo casa a casa, para saber realmente de cuántos desaparecidos estamos hablando. Bueno, vamos a centrarle a este tema con Javier Oliva. Él es experto en temas de seguridad. Mi estimado Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, aunque no necesariamente para tratar este tipo de temas, ¿verdad? No, digo, Javier, ¿qué más quisiera yo que invitarte para hablar de cosas positivas, ¿no? Ay, güey, ya no tenemos temas de seguridad. Pero aún así considero que hablar de los desaparecidos y de esta nueva, ¿qué te voy a decir? Enfrentamiento entre colectivos y el presidente de la República, se tiene que decir. O sea, creo que tenemos que poner sobre la mesa todos los elementos, todo lo que tenga que ver con este asunto, que sin duda ha sido un flagelo para miles y miles de familias, y que vale la pena tener a gente como tú, expertos en estos asuntos, para ver, ¿no? Si bien el ciudadano común no está tan enterado, o al menos empapado de lo que tiene que ver con temas de seguridad, pues para eso recurrimos, ¿no? A gente con sapiencia de todo lado. Entonces, Javier, más o menos, ¿cómo está el panorama en tema de desaparecidos aquí en México? ¿Ha mejorado? ¿No? Ahora con este sexenio y su nueva estrategia de seguridad. Bueno, el conteo que se tiene de estos lamentables casos de personas no localizadas, porque ese es el estatus, digamos, que jurídicamente tienen, Uh-huh. no obstante hayan pasado años en su búsqueda, data de alrededor de los mediados de los 60 hasta el mes de mayo. Había una cifra aproximada de 118,000 casos, ¿no? Y particularmente en los últimos días, Carlos, y es importante compartirlo con el teleauditorio, sucedió que el presidente López Obrador, por eso se generó más polémica, muy comprensible. En días pasados recibió a la lideresa de las Madres de la Plaza de Mayo, en este caso ya falleció la lideresa, es la abuela de la Plaza de Mayo. Me explico, la Plaza de Mayo es una plaza emblemática muy céntrica de la capital de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, Uh-huh. una plaza muy bonita. Y entonces ahí se dan citas a aquellas mamás o abuelas que por alguna distinta razón o sus hijos están desaparecidos o fueron vendidos o fueron entregados a otras familias, etcétera, ¿no? Y entonces el presidente recibe a esta lideresa de esta organización argentina, y sin embargo días después se niega a recibir a las representantes de varios de los colectivos mexicanos. Incluso hoy leía en un periódico de circulación nacional que hay alrededor de 250 organizaciones de familiares que buscan a un ser querido que por distintas circunstancias no está localizado. Entonces esto desde luego que la reacción en la opinión pública y, como decía al principio, en estos propios sectores, pues es entendible que sea molestia. La pregunta es, bueno, ¿por qué recibe a alguien? No porque sea argentino o extranjero, no vale la pena recibirlo, sino justamente, qué bueno que la recibe, ¿por qué no recibe a las personas de México que tienen justamente el mismo problema? Entonces, esta sería mi primer comentario para darle encuadre al tema. Oye, y en tema de avance o no de este asunto de los desaparecidos, ¿se ha mantenido estable, subido, bajado, en más o menos por dónde andamos? Bueno, mira, Carlos, lo que pasa es que es muy difícil la lamentable y muy deplorable contabilidad de estos casos, como son también los homicidios dolosos, porque pues muchos de ellos son cuerpos, restos, son localizados años después, Uh-huh. meses después de que desaparecieron, ¿no? Entonces, llevar una contabilidad mes a mes, de acuerdo a cómo lo van notificando los servicios médicos forenses o sus equivalentes en los estados de la República, y los notifican a las autoridades federales, es cuando se comienzan a contabilizar. Lo cierto es que en este sexenio, desde luego que la cifra ha aumentado en la misma proporción que han aumentado otros delitos,
por lo menos al principio de la administración, y el presidente a mí me parece que es un acto de autocrítica bastante reconocible, porque ninguno de los cuatro expresidentes, ninguno de los tres precedentes sexenios lo hizo el presidente en turno, que era reconocer que su sexenio iba a cerrar como más violento. Él lo dijo en el mes de mayo. Entonces, vamos a esperar en los próximos días el informe del Gabinete de Seguridad, en donde pues darán cuenta de todos los casos que se registran, digamos que se notifican a la autoridad. Pero lo cierto es que en el caso específico de los desaparecidos, insisto, esto ha tenido una revitalización el tema, debido a que me parece que o bien hubiera podido recibir a estas representantes, máxime cuando sabemos que varias de ellas incluso han sido asesinadas. Una de ellas desapareció por varios días, afortunadamente la encontraron viva y en buenas condiciones, pero no solamente hay que cargar con la pena de la no localización de un ser querido, sino además poner en riesgo la vida propia por estar en esta penosa búsqueda por prácticamente todo el país, Carlos. Oye, y a ver, a lo largo de los años, me imagino que esta cosa se ha ido como devolucionando, ¿no? Hacia algo peor. Pero justo como suele pasar y remitirnos a temas de seguridad, todo se empezó, digamos, a agravar en cuanto 2007 por ahí, que fue esta, digamos, explosión de violencia en el país. Bueno, sí, en ese sentido son las acciones que se comienzan en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, al recurrir a la Fuerza Armada de manera intensa y extensa. Pero también es importante señalarlo que no es el primero que lo hace. Todavía en el sexenio anterior, muy importante, el operativo México Seguro en junio del 2005, en donde el ejército mexicano fue desplazado de manera intensa y extensa en varios municipios del norte del país. Y si nos vamos más atrás, con Ernesto Zedillo se crea la Policía Federal Preventiva, con Carlos Salinas de Gortari se crea el ya desaparecido Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional, hoy reconvertido en Centro Nacional de Inteligencia. Así todos los presidentes. Miguel Alemán en 1946 en 47, perdón, crea la Dirección Federal de Seguridad. Es decir, todos los presidentes han incidido en sus decisiones para hacerle frente en primera instancia a la delincuencia organizada y a la delincuencia común durante su mandato. La cuestión es que hemos llegado a puntos, me parece, como el que estamos viviendo, que francamente son críticos, en donde, pues, por ejemplo, la libertad de tránsito, la apertura de un negocio o simplemente el desplazamiento día a día a las escuelas o a los centros de trabajo, pues se convierte en disculpen la metáfora, pero en un deporte de alto riesgo, ¿no? Es decir, es un peligro hacerlo. Entonces esto, veamos los indicadores, no solamente los de México, los indicadores internacionales, los estudios de instituciones serias y reconocidas al respecto, pues arrojan un resultado que pues ya falta 1 año y 2 meses aproximadamente para que termine el sexenio, y pues veremos qué cuentas se entrega a la administración al final del mismo. Oye, a ver, ¿qué hace falta que se haga para pues tratar de bajar, ¿no? O de, pues, yo entiendo que los desaparecidos, pues hay muchos, 200 y, híjole, leí la cifra en la mañana, 284 creo, colectivos que se dedican a, pues, a buscar lo que, o hacer la chamba que en teoría le debería corresponder tanto al gobierno federal como a los estatales. ¿Qué hace falta para que pues, digo, se pongan a hacer su chamba y, o qué acciones se deberían de tomar para que, pues, a lo mejor, digo, es difícil saber, ¿no? Cuando una persona lleva desaparecida pues, 2, 3, 5, 10 años, en qué estado está o si sigue con vida. Pero creo aún así vale la pena y es incluso obligación de cualquier gobierno, tanto federal, estatal, como centrarle, ¿no?, al tema de la búsqueda, ¿no?, de personas desaparecidas y que, pues hay que hacerlo, ¿no?, y exigirlo. Pero más allá de eso, digamos, de entrarle al tema de los desaparecidos, ¿qué otras formas podríamos llegar a exigir desde la ciudadanía y presionar para que se haga y poder, pues, al menos reducir, ¿no?, todo este asunto del tema de los desaparecidos? Bueno, desde luego las fiscalías especializadas es uno. Dos, el banco de datos genéticos es otro muy importante que, pues con años de retraso apenas se está construyendo, ¿no? Ese también es una, digo, la tecnología también ayuda mucho
en estos casos. Y desde luego también las alertas tempranas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México la alerta Amber, por ejemplo, las alertas que hay también en las que yo conozco bien, o al menos estudio cómo funcionan, las del caso de Veracruz, de Jalisco, de Zacatecas, donde pues la reacción en las primeras horas por parte de la autoridad es fundamental, ¿no? Entonces, aquí lo importante es también tener o contar con el personal operativo, ¿no? Práctico para poder encontrar en cuanto se notifica la desaparición de una persona y que pues en ese sentido estuvieran con el tiempo necesario para poderla recuperar con vida. Entonces esto es un aspecto determinante. Y hay que decir una cosa, Carlos, que con los criterios que establece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el delito más grave en términos de derechos humanos es la desaparición. Es decir, más allá y en un estudio estrictamente comparativo de lo que puede suceder en otros escenarios de violaciones a distintos derechos humanos, el abuso de autoridad, el encarcelamiento arbitrario, etcétera, es la no localización o la desaparición, ¿no? Porque aquí no importa si se está involucrado o no organizaciones criminales o, lamentablemente, como se documenta con cierta frecuencia, y lo digo con toda claridad, lamentablemente, pues corporaciones e instituciones policíacas de carácter local, ¿no? Entonces, esta parte también, a mí me parece que si no se atiende la reestructuración que llevamos con este planteamiento de décadas, ¿no? La reestructuración de las instituciones policíacas a nivel, sobre todo municipal en primera instancia, difícilmente vamos a poder avanzar en la contención a esta tendencia de violencia que vivimos en varias partes del país. Pues bueno, es una tristeza, ¿no? Y que si tengamos tantos cientos de miles de personas que pues, literalmente no sabemos dónde están, que no tenemos idea de su paradero y que pues no parece que hay una solución al menos pronta para este asunto, pero pues aún así, como yo creo que sí es necesario, ¿no, mi estimado Javier? Poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y hablar del tema porque si no se habla, pues se convierte en un monstruo en el closet o tabú, y que nadie va a hablar nunca del tema y esta cosa se va a empeorar con el paso del tiempo. No, y además me parece que hay un error muy grave en términos de comunicación, suponer que no hablar de un problema se va a resolver solo o va a desaparecer. Es como en una familia que lamentablemente algunos integrantes padecen cáncer, se va a curar si la gente, el que está en su entorno, no le hablemos del tema. Justamente lo que hay que hacer es tomar conciencia de la problemática para poderla abordar de una manera más organizada, como tú lo preguntabas, bien lo preguntabas hace un momento, y gracias por esta oportunidad. Pues evidentemente las condiciones van empeorando si no se toman decisiones estructurales de fondo. Javier Oliva, experto en temas de seguridad, muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Placer, gracias Javier Oliva. Mis niños, vamos a ir a un corte, regresamos con todo el chismecito.